Televisa presenta. Guerra de los Pasteles, 16 de abril de 1838 a 9 de marzo de 1839. Esta fue la primera intervención que hizo Francia en México. Surgió a partir del reclamo de un francés que poseía un restaurante en la calle de Tacuba y pedía que se le pagara con 60,000 pesos. ¿Tienes mi dinero? ¿Qué? ¿Tienes mi dinero? ¿Cómo podría? Sí, claro, es muy pronto. Porque en 1832 oficiales del presidente Santana se habían comido unos pasteles en su local y no pagaron. Está que el enfrentamiento no fue ocasionado por esa causa, pero sí ese fue el hecho que motivó a Francia a reclamar ventajas comerciales. Inmediatamente Francia envió barcos para bloquear los puertos comerciales de México en Veracruz. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más la relación entre los dos países. Al no lograr acuerdos, el embajador francés abandonó México para volver el 21 de marzo de 1838. Acompañado de 26 buques de guerra y comandada por el almirante Charles Baudin, para exigir los pagos y enviar un ultimátum al gobierno mexicano. No obstante, el gobierno tejano, temiendo que fueran incluidos en el bloqueo, organizó la captura de los contrabandistas mexicanos, y el 6 de septiembre de 1837 negoció con Francia por medio de Estados Unidos para que estos enviaran un barco a reforzar el bloqueo francés contra México, a cambio de que el bloqueo no perjudicaría los intereses de Texas. Esto resultó en 7 meses de bloqueo a los puertos mexicanos, además de someter a la soberanía nacional a la amenaza constante de los cañones franceses. Después de varios meses fue bombardeada la fortaleza de San Juan de Ulúa, que era defendida por el ejército mexicano, comandado por los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista. La ciudad de Veracruz y San Juan de Ulúa fueron bombardeadas hasta que desembarcaron las fuerzas francesas para tomar el puerto de Veracruz. Durante la batalla, el comandante Antonio López de Santa Anna perdió una pierna. El fin del enfrentamiento entre Francia y México llegaría al firmarse un acuerdo gracias a las gestiones de la embajada inglesa. En dicho acuerdo, México se comprometía a pagar los 600,000 pesos exigidos por Francia, llegando a su fin la Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1839. Segunda intervención francesa. A pesar de que México haya perdido aquella guerra, Francia no se quedó satisfecha y después de un tiempo se daría la segunda intervención francesa. Cuando llegó Benito Juárez a la presidencia, se negó a pagar las deudas que tenía con Inglaterra, Francia y España, que había contraído al comprar armas para la guerra de reforma, diciendo que el país estaba en quiebra. ¿Me quieres ver la cara de esto? ¡Córtale, mi chava, córtale! Los europeos se unieron para planear invadir a Veracruz y pedir que se les regresara su dinero y los intereses de la deuda. El 6 de enero de 1862 llegó la escuadra inglesa, el 7 la española y el 8 la francesa. Los españoles e ingleses llegaron a un acuerdo, sin embargo, los franceses se quedaron porque Napoleón III quería invadir a México y establecer una monarquía con el archiduque de Austria para que el país se estabilizara. Napoleón III, el único presidente de la Segunda República Francesa en 1848, y luego el segundo emperador de los franceses en 1852. Bajo el nombre de Napoleón III, perteneció a la dinastía Bonaparte. El 5 de mayo de 1862, los franceses atacaron a Puebla, pero el general Ignacio Zaragoza los derrotó. Unas semanas después, el ejército francés se apoderó de la Ciudad de México y establecieron un gobierno de franceses y de mexicanos. A estos los llamaron los imperialistas, porque querían formar el Segundo Imperio. Después, un grupo de imperialistas convencieron a Maximiliano de Austria para que aceptara la corona de México, para que se pusiera en paz el país. Los conservadores mexicanos apostaron a que con un monarca extranjero recuperarían su influencia y clero, sus bienes confiscados, pronóstico que resultó equivocado, pues el emperador Maximiliano conservó vigentes las leyes de reforma. Leyes de reforma. Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos, ley de matrimonio civil, ley orgánica de registro civil, decreto de secularización de cementerios. El decreto conocido como el Decreto Negro fue emitida por Maximiliano el 3 de octubre de 1865, que amenazaba a los mexicanos capturados en la guerra con ejecución inmediata. Esta fue base posterior de su propia ejecución. Varios altos funcionarios republicanos fueron ejecutados bajo esta orden el 21 de octubre. Tiempo después,
El presidente estadounidense Abraham Lincoln había apoyado a los republicanos en Ciudad Juárez, pero fue incapaz de intervenir debido a la Guerra Civil Americana. En donde tiempo después, El Congreso de Estados Unidos había aprobado por unanimidad una resolución en la que se opuso al establecimiento de la monarquía de México el 4 de abril de 1864. El 12 de febrero de 1866, los Estados Unidos exigió la retirada de las fuerzas francesas de México y trasladó las posiciones de los soldados a lo largo del Río Grande y estableció un bloqueo naval para impedir el aterrizaje de los refuerzos franceses. En 1866, Napoleón III anunció la retirada de las fuerzas francesas a partir del 31 de mayo. Los republicanos mexicanos ganaron una serie de victorias tras el fin del apoyo militar francés a las tropas imperiales, ocupando Chihuahua el 25 de marzo, recuperando Guadalajara el 8 de julio, más la captura de Matamoros, Tampico y Acapulco en julio. Napoleón III insistió a Maximiliano de Habsburgo abandonar México. Los franceses evacuaron Monterrey el 26 de julio, Saltillo el 5 de agosto y todo el estado de Sonora en septiembre. en donde el 11 de mayo Maximiliano I de México decidió intentar una huida a través de las líneas enemigas, fue sin embargo interceptado antes de que pudiera llevar a cabo este plan el 15 de mayo y tras su consejo de guerra fue condenado a muerte. Y su fusilamiento de Maximiliano y Miguel Miramón con Tomás Mejías fueron llevados a cabo en el Cerro de las Campanas, Querétaro.